mismo tiempo podemos ver que cada una de ellas tiene un problema, tiene un defecto o tiene una dificultad por la que está atravesando. Hermanos, la primera iglesia dice que es la de Éfeso, y la primera iglesia de Éfeso dice que no ha perdido, ha olvidado su primer amor. La segunda iglesia, que es la de Esmirna, es una iglesia perseguida, una iglesia que está sufriendo, tiene esa dificultad. La tercera iglesia ha comprometido el mensaje del evangelio, y aunque sí está haciendo buenas cosas, hermanos, hay cosas que no son bíblicas que estaba practicando. Eso me lleva a una conclusión. Hermanos, no hay iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta, no hay una congregación perfecta. Siempre van a existir cosas buenas de una iglesia con sus grandes virtudes, pero también van a haber defectos. Mire, estoy llevando una clase que se llama Adoración, Predicación y Adoración. Es una clase que nos están dando, increíblemente bonita, hermano, y espero algún día poder contextualizarla al estudio bíblico. Pero ¿sabe qué? Hay algo que nosotros siempre vamos a tener: nuestras raíces. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que nos enseñaron? Y eso, hermano, siempre va a ser un conflicto dentro de nuestra propia cultura. Aunque seamos del mismo El Salvador, aunque hablemos el mismo idioma español entre todos, hermanos de México, Guatemala, Nicaragua, aunque hablemos el mismo idioma español, siempre vamos a tener un concepto de cultura. Entonces, ¿cómo hacemos para que lo que vamos a hacer dentro de la iglesia, valga la redundancia, sea algo bíblico? Cuando usted visite una congregación, no solo se fije en las cosas malas. Mira, aquí los servidores no usan uniforme. Mira, no cantan con el himnario. Venga los miércoles, que los miércoles cantamos con el himnario, y el viernes de vez en cuando me dejan los hermanos cantar, ¿verdad?, con el himnario. Y nos encanta. Sí, no perdemos nuestra costumbre, no perdemos cómo nos enseñar, no perdemos nada de eso. No solamente se fije en las cosas malas, sino en las cosas buenas que la iglesia está haciendo, en lo que las personas están haciendo por servir honestamente a Cristo. Y tocar un instrumento no es fácil. Ellos pueden dar testimonio de eso. Los hermanos que son músicos pueden dar testimonio de eso. Venir a un ensayo que suene todo a la medida. Bueno, algunas veces se van una pulgada más o una pulgada, pero tratan de estar nítidos. Cuesta preparar una escuela bíblica, que el templo esté bonito. Son cosas que se hacen para el Señor. Que hay algo de comer, que los hermanos allá se estén asoleando. Hermano, no es fácil estarse asoleando y estacionando carro. No es fácil. Entonces, fíjense en las cosas buenas también que hay dentro de las congregaciones. Lo mismo sucede en la vida personal de cada creyente. No hay creyente perfecto. La Biblia dice en Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Siempre hay algo. Y yo les he dicho, hermano, los pecados de los cristianos casi ya no son tan visibles. Que anda robando, que no, casi no. Casi siempre son internos en el corazón. Casi siempre están ahí escondiditos, ¿verdad? Un resentimiento, una raíz de amargura. Algo, un mal pensamiento, un mal deseo, siempre, ya es diferente, estamos en otro estilo, y es lo que nos invita la palabra a combatir. De alguna manera nos desviamos, de alguna manera fallamos. Dice la Biblia, aquel que dice que no ha pecado, dice, el tal es mentiroso, porque todos pecamos. Fíjese bien, algunos pecamos con palabras, con acciones, con pensamientos, con intenciones, pero tenemos esos defectos en nuestras vidas. Nuestro estudio de hoy se titula Cuando se pierde la santidad. Vamos entonces hasta nuestras Biblias, al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. ¿Cuándo se pierde la santidad? Hermano, cuando estamos comprometiendo el estilo de vida que Dios nos ha diseñado para cada uno de sus hijos. Cuando la iglesia compromete la santidad del cuerpo de Cristo. Es difícil. Es difícil. Cuando se comprometen los principios bíblicos con tal de seguir la corriente o con tal de no sufrir. Póngase de pie, por favor, para mayor reverencia a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Lo vamos a leer todo para que usted tenga un contexto de lo que está hablando.
Y lo vamos a leer todos juntos. Si usted trajo una Biblia, ábrala. Si no trajo una Biblia, los hermanos se lo van a proyectar acá, ¿verdad? Y si trajo una Biblia electrónica, espero que de verdad la use, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Lo leemos todos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los que demás están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, ¿qué dice? Retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que la Escritura dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Sabemos, Señor, de que es un tiempo en que vamos a aprender, en que vamos a escudriñar nuestro corazón, si realmente estamos reteniendo lo que usted nos ha dado. Señor, guárdanos, enséñanos, prepara nuestra mente, nuestro corazón. Que lo que esta mañana vamos a aprender sea para el crecimiento de cada uno. Si hay alguno que haya abandonado su primer amor, o alguno que esté sufriendo por causa de tu nombre, Señor, o alguno, Señor, que esté comprometiendo los principios bíblicos por conveniencia, o que haya perdido su santidad al dedicarse a otras cosas que no sea tu adoración, esta mañana háblanos al corazón, enséñanos que es necesario que nos mantengamos firmes hasta el día de nuestra redención. Dame una doble porción de tu gracia, Señor, para poder hacerlo de la mejor manera, no con ofensas, no con reproche, pero que sea usted, mi Dios, exhortándonos, motivándonos a poder ser esa iglesia que usted busca, sin manchas, sin arrugas, con amor hacia usted, mi Dios, y con amor hacia nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Hoy llegamos al estudio de la iglesia, una de las iglesias más pequeñas que se menciona en el Apocalipsis. Tiatira es una iglesia que aparentemente estaba haciendo muchas cosas buenas. Dice que los versículos que estudiamos dice que sus obras postreras se habían multiplicado. Déjeme decirle que ante los ojos de Jesús no hay iglesia pequeña. En el libro Una iglesia con propósito, el autor escribe de la siguiente manera: no existe iglesia pequeña delante de los ojos de Dios. Como pueden ser 10, 15, 20, para Dios sigue siendo su iglesia, porque Él pagó con su sangre preciosa por ellos. Y aunque la iglesia de Tiatira fuera una iglesia pequeña, fuera una congregación pequeña, era importante. No dependía del número de miembros, sino que dependía del trabajo que se estaba haciendo por los otros. Mira lo que dice el versículo
que estamos ahí, el versículo 19 dice: yo conozco tus obras, amor, fe y servicio. Hermano, son palabras preciosas para una congregación. Y tu paciencia, es más, le dice, tus obras postreras son más que las primeras. Hermano, el tamaño de la iglesia no va a determinar la espiritualidad de la iglesia. Podemos saber 100, 200 personas, pero tal vez pueden haber nada más 10 personas, 15 personas que realmente que sean las que sostengan espiritualmente ese ministerio. El número no dice nada, lo que dice es el fruto que vamos a producir cada uno como personas y como iglesia en conjunto. La ciudad de Tatiara, en su origen, era una guarnición de soldados griegos. Allá por la época de Alejandro Magno, era una guarnición, era un cuartel. Y con el tiempo se fue haciendo una ciudad. Y como era una guarnición de soldados, siempre era la primera que atacaban. Y la destruían y volvían a reconstruirla hasta que se hizo una ciudad. No era una ciudad tan importante como la de Éfeso, pero sí tenía su importancia por su poder militar. Era una ciudad secular, o sea que es una ciudad que no tenía una preferencia por un Dios. Fíjese que se dice de que tenían, usted sabe qué significa gremio. ¿Alguien entiende qué es un gremio? Los gremios son asociaciones. Ahí habían asociaciones de zapateros, de carpinteros, como la unión o los sindicatos, ¿sí me entiende? Pero eso es más que todo se referían a determinados grupos que hacían lo mismo, pero lo hacían con el afán de intercambiar conocimiento, intercambiar productos, y así lo trabajaban. Dice que era una ciudad que tenía gremios y que la economía dependía de estos gremios. El que no pertenecía al gremio no podía comerciar. ¿Sí me está comprendiendo? Si yo era zapatero y no me agregaba al gremio, ellos decían: bueno, como tú no eres del gremio, tú no puedes comerciar con nosotros. Y eran limitados. Entonces, los creyentes, algunos de ellos tenían negocios y obligadamente tenían que pertenecer a un gremio. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces, era una ciudad secular, no tenía ningún Dios en particular. Es más, cada gremio tenía su propio Dios. O sea, así como en nuestro país, ¿verdad? El patrón de los músicos, la patrona de los zapateros. Gracias, hermano. Ya es la segunda, pero démela. Sí me está comprendiendo. Los que venimos de origen hispano, latino, sabemos de qué estamos hablando. Y por eso nos quedó la costumbre en nuestros países que en cada pueblo hay un patrón. ¿Sí o no? ¿Cuál es la patrona de Santana? Pues Santana. La de Chalatenango, San Juan, creo que es, no sé si la Santa Casa, imagínense. La de San Salvador, el Divino Salvador. Y cada ciudad tenía, entonces cada gremio tenía un patrón. Cada gremio tenía un santo o un Dios que lo identificaba. Así que no había una celebración en especial, sino que había una celebración a cada patrón por cada año. Como toda ciudad del imperio, su idolatría y su desvío moral era igual. La idolatría estaba a la orden del día. La contaminación de la sexualidad abierta estaba a la orden del día, y la iglesia estaba en medio de esto. Ahora, ¿cuándo una iglesia pierde su santidad? Y oiga bien, por favor, ya vamos a definir qué es santidad, pero por favor no me malentienda que ser santo es andar de puntitas con una aureola y con alitas. No, hermano. ¿Qué es la santidad? ¿Qué entiende por santidad? Podemos definirla en pocas palabras: estar separado o dedicado para Dios. Se lo dije a los jóvenes el viernes: usted puede caminar entre el montón de espinas, pero si usted camina con cuidado, usted no se va a espinar. Pero si usted va a lo loco, usted seguramente se va a lastimar. Y la iglesia puede estar en medio de un cuchitril, entiéndame, cochinero, basurero, un montón de lugares feos alrededor, pero si caminamos en santidad, eso va a marcar la diferencia. Nosotros no vivimos en una ciudad tan santa. Es cierto que llevamos el nombre de un San Fernando, ¿verdad?
Es cierto que vivimos en Los Ángeles, pero no estamos en el cielo, hermano. Es cierto, y fíjese bien esto. Estamos en una situación parecida, donde las cosas que el mundo ofrece están a la orden del día. Usted las puede ver en la televisión, usted las puede ver cuando va manejando, en los grandes, ahí están, ¿verdad? En los grandes billboards que le llaman, están los grandes letreros, hermano, ofreciendo. ¿Qué ofrecen? Alcohol. ¿Qué ofrecen? Espectáculos para varones. ¿Qué ofrecen? Inmoralidad. Es lo que ofrecen. Ahora, así que, ¿qué es la santidad? Decíamos ser separado, dedicado para Dios. Dios es santo en su esencia y significa que Él está apartado de todo lo malo, que Él está apartado de todo aquello que se ve mal. Ahora, pero también usted y yo estamos llamados a ser santos. Y por favor, vaya conmigo ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Ahí atrásito, no se vaya muy lejos. Primera de Pedro 1:15. Fíjese bien, si Dios es santo, Dios llama a que su pueblo también sea santo. Y Él dice en Primera de Pedro, ahí atrásito de Apocalipsis dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué dice? ¿Solo cuando vienes a la iglesia? ¿Solo cuando están los hermanos enfrente? ¿Solo cuando lees la Biblia? No, dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y eso incluye cuando tratas a tu esposa, cuando tratas a tu esposo, cuando tratas a tus hijos. Eres apartado. ¿Sí me está comprendiendo? Amén, iglesia. Los veo muy serios, hermano. Y apenas voy empezando. Somos llamados a ser santos. Y la iglesia no podemos estarnos contaminando con aquello que no le agrada a Dios. Tatiara tenía ese problema. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que hacía un montón de obras de caridad por la gente, ayudaba a los necesitados, impulsaba el evangelio, pero también se había contaminado con algo. ¿Cuándo usted y yo llegamos a ser santos? ¿Cuándo usted se hizo santo? ¿Hay santos aquí? ¿Hay santos aquí, iglesia? Amén. Todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador son santos. ¿Por qué? Porque Él los apartó para gloria y alabanza de su nombre. Fíjese bien. Dios siempre fue y será santo, pero el humano necesita pasar por un proceso de santidad. Hay 3 tipos de santidad en el proceso de la vida cristiana. La primera le llamamos la instantánea, cuando usted recibe a Cristo. Vaya conmigo, 1 Corintios 6:11. Está bien interesante ese versículo. ¿Y por qué estamos hablando de la santidad? Porque, hermano, como iglesia necesitamos entenderla y entender por qué Tatiara, la iglesia de esa ciudad, había perdido su santidad. La instantánea, ¿qué dice 1 Corintios 6:11? Vaya conmigo ahí corriendo. Y esto erais algunos. O sea, en el contexto está diciendo que algunos eran pleitistas, que algunos eran homicidas, que algunos eran adultos, afeminados, etcétera, eran ladrones. Y esto era, antes éramos eso, dice. Mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido, ¿cómo dice? Santificados. ¿Cómo? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que antes era ya no cuenta. Porque usted dejó de ser. Mire, el contexto, me encanta cómo le dice acá. Vaya ahí atrasito, el versículo 8. ¿Cómo vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 dice, y estos eres algunos, eran algunos. Hermano, no todos nacemos en una familia cristiana. No todos nacimos ahí. No todos nacimos siendo dedicados al Señor. Y nos desviamos en nuestro crecimiento. Y cuando reconocimos que estábamos mal y venimos a los pies de Cristo, dice, eso yo era antes. Pero ahora Dios me ha limpiado. Fíjense que el día de ayer hablábamos sobre costumbres que practican algunas iglesias y hablamos específicamente de lavado de pies.
En Ciudad Juárez hay un instituto que es auspiciado por la Iglesia Coreana de Los Ángeles. Y invitaron a un pastor a predicar de la asociación de ellos acá, y fue a predicar un pastor mexicoamericano, chicano, pocho, no sé cómo le quiera llamar usted, ¿verdad? Ahora fíjese esto, el hombre fue a predicar y en la celebración que tuvieron anoche, los coreanos le lavaron los pies a los estudiantes. Pero llegó una hermana y le preguntó al pastor: pastor, ¿puedo lavarle los pies? Y él le dijo: ok, está bien, porque es una práctica que ellos tenían. Y dice que él se sentó y la hermana comenzó a lavarle los pies. Y oiga bien, con el pelo se los estaba secando. Y él le dijo: yo antes había sido de la vida pública y ahora te doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mí. Ahora entiende usted el concepto de santificación. Es lo que éramos antes. Ahora somos santos en Cristo. ¿Apartados para quién? Para Cristo. Entonces tenemos la santificación instantánea cuando recibes a Cristo. Por eso la Biblia nos llama santos. Está el segundo tipo de santidad, que es la progresiva, que es el caminar diario de la vida cristiana. Ahí adelantito, 2 Corintios 7:1. No se vaya muy lejos. La santificación progresiva. ¿Qué es algo progresivo? Algo que va caminando, algo que va avanzando, algo que se va perfeccionando. Mire, a mí me da risa, hermano, y me da pena. Yo no le motivo que consiga los audios de los primeros sermones que este servidor predicaba, hermano. Hermano, hasta a mí me da cosa oírlos. No es igual. No es igual. Mire lo que dice 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos. Esa conjugación de verbo indica que tenemos que estar todo el tiempo, ¿cómo? Limpiándonos, todo el tiempo, ¿verdad? Es un verbo en conjugación progresiva. De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que vamos a perfeccionar? La santidad. Limpiarnos, dice, de todo aquello que el cuerpo le pide. Hermano, el cuerpo le pide. Los que nos pide comida, dice, no, pero otros les pide otro tipo de cosas. Les pide afecto, ¿verdad? Les pide alegría. Quiero sentirme contento. Hermanos, y nuestra alegría de vivir se llama Cristo. Entonces, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en todo temor. Es la santidad progresiva, es el caminar diario. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pensamos? Si realmente el Espíritu de Dios está en nosotros, Dios nos va a motivar a no hacerlo. Y es donde usted entra en el conflicto en su carne. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Lo digo, no lo digo? ¿Lo pienso, no lo pienso? ¿Qué hago, Señor? Y el Señor le dice, bueno, te he dado una medida que se llama la palabra de Dios, para que tú puedas evaluar lo que tú vas a hacer conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y hay otra que se llama la santidad absoluta. Hermano, esto es cuando Cristo nos llama a su presencia o cuando Él venga por su iglesia. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Ahí ya no hay tales de pecar. A mí nos hicieron una pregunta capciosa. ¿Y en el cielo va a haber pecado? Pero si Satanás estaba en el cielo cuando pecó, cuando quiso ser como Dios, y llegamos a una conclusión bien sencilla: en el reino de Cristo ya no va a haber pecado por dos razones. Número uno, porque Satanás ya no está ahí, y dos, porque ya no andamos en la carne, somos seres celestiales. ¿Sí me está entendiendo? Personas con cuerpo glorificado. Es lo que dice la Biblia. Pastor, ¿dónde dice eso? Capítulo 15, 1 Corintios, revíselo. No ahorita, ¿verdad? Ahí en su casita cuando tenga tiempo. Entonces, la santidad absoluta es cuando Cristo nos llama o viene por su iglesia. Pero
el hecho que nuestra santidad se cumpla en su totalidad en la presencia de Cristo, esto no es excusa o nos excluye de la responsabilidad que tenemos usted y yo de caminar santamente delante de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? No hay excusa. Ay, pastor, es que a mí estoy así porque mi mujer me dejó. Estoy así porque mi marido acá. Estoy así porque los hermanos viera cómo me provocan. Yo por eso mejor no me meto con nada. Hermano, cuidado. No tenemos excusa delante de Dios. No hay. Usted dígame todo lo que usted quiere y póngame todas las excusas que usted quiera. Como soy creyente, le voy a creer. Amén. Pero a Dios no lo podemos engañar. Bueno, entonces, dicho esto, la iglesia de Tatiara estaba bien con sus obras. Pero había cierta descomposición interna que estaba avanzando como un cáncer, contaminando, dañando a los creyentes en su propia santidad. Estaba bien, iba creciendo, hacían cosas buenas, le iban a pan y chocolate, le ayudaban a los hermanos, se evangelizaban, hermanos, se hacían, visitaban a los enfermos, oraban por él, hacían un montón de cosas. Pero había algo por dentro que los estaba contaminando. Dicho esto, como base de la santidad, vamos al texto bíblico, hay Apocalipsis. Apenas estoy arrancando, hermanos. Así que téngame paciencia porque Dios ya le tuvo paciencia. Dice el versículo 18: escribe el ángel de la iglesia de Tatiara, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Oiga bien, es Jesucristo el que va a hablar. Y es nada más en este versículo, en todo el libro de Apocalipsis, que Él se identifica como el Hijo de Dios. Él se identifica como el Hijo de Dios. No hay otro lugar. Y en esta es la única vez que dice, escribe el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, el que tiene los pies como bronce bruñido. Dice esto, Él comienza a hablar. Fíjese que yo preguntaba, bueno, pero ¿por qué? Dentro del contexto de la ciudad de Tatiara, ellos tenían un templo que habían construido al dios Apolo. Apolo era considerado hijo de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Entonces él viene y les dice, les va a hablar el verdadero Hijo de Dios. Les va a hablar el que tiene los ojos como llama de fuego, el que tiene los pies como bronce bruñido. Interesante eso de bronce bruñido. Es una aleación de cobre y zinc, que de acuerdo a los que saben, es sólido, es duradero. Entonces, la palabra que va a salir es la palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, es la palabra de Jesucristo. Pero sabe, estaba pensando, ¿cuántas veces nosotros irrespetamos la palabra de Dios? Muchas veces nosotros la irrespetamos, incluso hasta cuando la vamos a leer. Y se nos olvida que cuando abrimos una Biblia, sí, es un libro, sí, pero ¿qué es lo que el libro representa? Este libro no representa un diccionario, no representa un compendio de teología, representa y es la misma palabra de Dios. ¿Cuántos han visto los códigos de ley? Así, ¿verdad? Representan la ley y la voluntad de los legisladores, porque no creo que sea la del pueblo. La ley y la voluntad de los legisladores. ¿Y qué pasa cuando usted rompe un código de esa ley? ¿Qué sucede? Y le llega el ticket, ¿verdad? Usted rompió el código tal y tal y tal y tiene una multa de tanto. ¿Por qué? Porque respetó la ley. ¿Cuántas veces nosotros irrespetamos la palabra de Dios? Y no solamente le respetamos cuando la leemos, sino que también le respetamos cuando no cumplimos lo que ella establece. Como iglesia, como personas individuales. Cuando usted abre su Biblia, es Dios mismo quien le va a hablar. Y por eso es necesario que pongamos doble atención a lo que la Biblia dice. Muchas veces incluso nosotros los pastores, los predicadores, no respetamos a la palabra de Dios.
haciéndola decir lo que no quiere decir ella, malinterpretándola y malenseñándola. Por eso es responsabilidad de usted estudiar la palabra de Dios, para que nadie lo engañe, para que nadie le venga a echar mentiras, que mires que la Biblia, no. Aprendamos a estudiar la Biblia. Y es Jesucristo mismo quien nos está hablando. La segunda cosa que vamos a ver es la aprobación, versículo 19. Qué bonito cuando a usted le llaman, ¿verdad? Y le dicen, ¿sabe qué? Usted aprobó su examen de ciudadanía, su examen de manejo, usted aprobó, qué bonito, ¿verdad? Usted aprobó su examen de la escuela, el examen de admisión, no sé cuántos exámenes, pero siempre hay algo cuando usted va a pedir una licencia y usted recibe los resultados por correo, ¿verdad? Qué bueno. Mire lo que dice, la iglesia estaba recibiendo su aprobación en lo que estaba haciendo, versículo 19, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que ellos habían progresado. Ellos no solamente se habían quedado sentaditos ahí esperando, no, habían trabajado para el evangelio, habían trabajado para con Cristo. ¿Y cómo habían trabajado? Bueno, en amor. Todo lo que hacían lo hacían con amor. Si te iban a dar un plato de comida lo hacían con amor, no decían, come pues, no. Venga hermano, por favor, ¿verdad? Si te servían algo lo hacían con amor, si hacían algo lo hacían como si te decían algo lo decían con amor. Y fe. ¿Sabe usted que cómo podemos demostrar nuestra fe cuando servimos? Cuando sabemos a quién le estamos sirviendo. Ay, es que yo no voy a servir porque ahí los hermanos. A usted no le sirve a los hermanos, usted le sirve a Jesucristo. ¿Sí me está entendiendo? Dice Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24, dice que todo lo que hagamos, sea de palabras o de hechos, todo hagámoslo para el Señor, porque de Él vamos a recibir la recompensa. Entonces dice fe y servicio y la paciencia. Maestros de escuela bíblica, qué paciencia tienen con los niños del pastor, ¿verdad? Y ojo que solo tengo 2 chiquitos. Qué paciencia con los del hermano Nata. Qué paciencia con los del hermano Carlos. Doble paciencia. Qué paciencia con los hermanos de la iglesia. Amén. Hermano, paciencia. Necesitamos esa bendita palabra para poder demostrar nuestro verdadero servicio a Jesucristo. Paciencia. ¿Cómo le decimos? Paciencia, piojo, que la noche es larga. Va a llegar el tiempo de la compensación. Y tus obras postreras son más que las primeras. Hermano, la iglesia era una iglesia que había estado bien ocupada. Como en las otras iglesias tenía buenas características. Las otras iglesias, la de Éfeso, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La de Esmirna dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y en la de Pérgamo dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. O sea, todos tenían buenas características y esta iglesia no se quedaba. Dice que hacía obras con amor, con fe, había servicio, había paciencia. Los hermanos de esa iglesia estaban bien ocupados. Bien ocupados, participaban en el ministerio, se sacrificaban. Lo que es más, sus obras seguían aumentando. No, si no es comparado con lo que antes hacíamos. Si antes solo servíamos a 5 personas, servimos a 25. Antes servíamos a 25, servimos a 50. Ese es el trabajo de la iglesia. No era activismo religioso, era una verdadera obra, producto de la fe. Y esto lo podemos ver en nuestra iglesia. Aquí hay mucha actividad. Hay actividad en la escuela bíblica, en evangelismo, con los indigentes, en la cocina, en visitación. Hermano, hay actividad. Y qué bueno que usted y yo hemos aprendido esa parte, a servir. Mira, hoy necesitamos más hermanos que nos ayuden con la cuna. Porque los hermanos ya encendieron la fábrica, están reproduciéndose, hermano, y están llegando.
Ahí viene el Amazon, ¿verdad? El UPS, a ver, aquí está el suyo. Dice, están llegando los bebés. Y me dice mi esposa, necesitamos más manos allí. Amén, vamos a motivar a los hermanos para que también nos ayuden con eso. Esto es lo que busca Dios de su iglesia. Que se preocupe por el dolor ajeno, por las necesidades ajenas. Están mis hermanos que van llegando, hermano, todos venimos igual, de la misma condición. No todos tuvimos la bendición de venir en un avión. No todos tenemos la bendición de tener una visa para viajar. Pero el que llegue, ¿qué vamos a hacer con el que llegue? Es la pregunta. ¿En qué le vamos a servir? Es un tema que en muchos lugares no se habla, pero es una realidad en nuestra comunidad latina. ¿Cuál? La inmigración. Y esta iglesia se estaba preocupando por eso, por servirle a los más necesitados. Y déjeme decirle, los más necesitados no es el que no tiene dinero. Más necesitado es el que tiene una necesidad que solamente otro humano puede llenar. Segunda cosa, hablábamos de identificación. Jesús se identifica. Número 2, hablamos de que fue aprobada por las cosas que estaba haciendo. Y número 3, pero también siempre hay un pelo en la sopa. Versículo 20 al 23. La acusación. Por eso decía al principio, hermano, no todas las iglesias son perfectas. Donde unas salen bien, otras salen mal. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Aquí la palabra clave es enseñe y seduzca. O sea, había un problema doctrinal adentro. A mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, que ella va a ser enferma, dice, pero los demás que han estado participando con ella van a tener problemas. Dice, gran tribulación. Si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos, no está hablando de hijos literales, está hablando de sus seguidores, ¿verdad? Y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, ¿el qué? La mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero no está hablando vuestras obras para salvación, está hablando las obras que usted hace después de la salvación. Dice 1 Corintios que vamos a recibir de acuerdo a nuestras obras. Tal vez el pastor no le den una gran mansión, tal vez le den una choza, tal vez porque por las obras que hizo, no las hizo de corazón. Y tal vez el hermanito que ponía a limpiar los baños, ese sí, porque lo hacía con un corazón, ¿verdad? Para que los hermanos tengan un baño limpio. Eso es lo que ve el Señor. Ahora, el Señor halló mucho que exponer y condenar a esta iglesia. Y oiga bien, ninguna cantidad de obra de amor puede compensar la tolerancia del mal. Nada puede compensarlo. Siempre va a haber ese problema. Fíjese bien, por más cosas buenas que usted y yo hagamos, pero si en alguna cosa estamos fallando, Dios lo va a ver. Y nos va a decir, mira, sabes que eres un buen servidor, eres un buen diezmador, eres un hombre de paciencia, haces las cosas con amor, pero sabes que todavía te gusta tomar, todavía te gusta mujeriar, todavía tienes malas palabras en tu corazón, en tu mente, en tu boca, todavía eres grosero, y comienza. ¿Sí me está comprendiendo? Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que escudriña las mentes y los corazones. No podemos venir y decir que estamos haciendo buenas obras si realmente hay algo que está estorbando en nuestra vida espiritual para nuestro crecimiento. No podemos. No es probable que usted quiera agradar a Dios con una mano y con otra mano esté haciendo otra cosa. No podemos. Iglesia, hay cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas. Hay cosas que tenemos que arreglar en nuestros corazones. Y por favor, no me malentienda. Todos fallamos. ¿Usted cree que no hay cosas en mi corazón que tengo que desalojar? ¿Cómo no? Oye, el pastor, pues sí, ¿y usted? Es que el pastor tiene que ser ejemplo santo, puro y bien. Sí, hermano, yo entiendo eso.
pero también soy humano. Y usted también es humano. Usted todavía no es Superman. Hoy no vino, ¿verdad? Yo le digo Superman a este muchacho, Abraham. Hoy no vino. Hermano, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que modelarlo. Me interesa esto donde dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermano, eso es una corriente doctrinal. No, hermano, yo hasta ahorita no he conocido ni creo que conozca alguna mujer, señorita o niña que se llame Jezabel. Nadie le quiere poner ese nombre a una niña. Es como que le digan: le vamos a poner a este de nombre Judas, ¿verdad? Nadie quiere ponerle a nadie Judas, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? No, es como Jezabel. Nadie le quiere poner Jezabel a nadie. Quieren ponerle Pedro, Jesús, Juan, Esteban, nombres bonitos, ¿verdad? Prócoro, Nicanor, son los diáconos de la que estamos estudiando ahorita. Timón es nombre bíblico, por si no lo sabía, ¿verdad? Entonces, cualquier otro nombre menos eso, dicen. En la escuela hay una hermana que tiene un niño de 2 años que se llama Pío, ¿verdad? Ahí se llama Pío, ¿verdad? Pío, es de Sonora la hermana, ¿verdad? Y ahí anda el Pillito, ¿verdad? Pillito, ¿cuándo vas a cantar? Le digo yo. Y los molestamos al niño y anda y lo lleva a la escuela y pasa todo el día. Ayer ahí estuvo todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde pasada que terminamos la clase. Ahí anduvo. Pero nadie le va a poner Jezabel. Ay, venga mi Jesse, mi Jezabel, o venga mi Judas Iscariote. No, ¿verdad? No se puede. Entonces, no se refiere a una mujer, se refiere, sí había una mujer, pero no se llamaba Jezabel. Le voy a decir por qué le dicen Jezabel. Y algunos hablan del espíritu de Jezabel, pero le voy a decir qué significa eso. Jezabel, de acuerdo al contexto bíblico, era la mujer de un rey que lo inducía a él y al pueblo de Israel a adorar a Baal y a adorar a Astoret. ¿Sí me entiende? O sea, seducía al pueblo a la idolatría. Dentro de la congregación podemos tener eso. Y no solamente puede ser una mujer, sino que también puede ser hombre, que estén motivando a la iglesia a hacer cosas que no son agradables para Dios, que van en contra de los principios bíblicos. ¿Y cuáles son esos? Dice la idolatría. Interesante cómo lo dice: enseña y seduce a mis siervos a fornicar y ok, veamos esa palabra fornicar. Ellos están hablando de un contexto literal. En ese tiempo la adoración para los ídolos era eso, eran orgías sexuales, y es el contexto romano que se mueve. Pero ¿cómo nosotros podemos fornicar en una iglesia? Espiritualmente, hermano, cuando dejamos realmente de adorar al verdadero Dios y cambiamos el principio de la Escritura por principios humanos. Cuando cambiamos a Dios por un ídolo. Y déjeme decirle, nosotros señalamos a los hermanos de la iglesia católica: ay, a ver, este idólatra porque tiene una virgen. No. También nosotros los cristianos tenemos un ídolo. Ay, no, es que mi Dios es tan bueno que mi Dios no me va a condenar. ¿Sabes qué? Ese es el Dios de tu mente, porque el Dios de la Biblia es justo. Cuando las cosas materiales se nos vuelven nuestros ídolos, cuando hay algo más importante que Dios, cuando hay algo más importante que el servicio a Dios y la adoración a Dios, nos volvemos idólatras. Ay, no, es que yo, no me confunda, ahí dice. ¿Y sabe qué es lo más triste? Cuando es producido o provocado por alguien de la misma congregación. Dice que ahí estaba dentro la mujer. No me estoy inventando. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras, que esa mujer Jezabel que se dice: ay, es que es la hermanita usted. No, es que esta hermana es bien espiritual. Cuidado. Que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquellos que servimos de piedra de tropiezo para otros hermanos.
Y no estoy hablando solo de una mujer, puede ser un hombre también, que sirve de tropiezo, que enseña mala doctrina, que maldirige al pueblo de Dios, que le involucra en cosas que no son de la vida cristiana. A eso se refiere. La iglesia estaba creciendo y estaba haciendo cosas buenas, pero ¿sabe qué? Había algunas cosas que no estaban tan bien. Veo muy serios, hermano. Ya vamos a ir al almuerzo. Es sorpresa porque todavía no me han dicho. En la iglesia debemos de evitar los extremos. Tenemos que hablar la verdad en amor. El Señor dice que iba a castigar a esta mujer. El versículo 21. Primero le dio el tiempo para que se arrepintiera. Pero ¿por qué Dios siempre le da el tiempo al pecador para que se arrepienta? Porque el Señor siempre quiere que aquel que no le conoce se arrepienta, o si lo conoce y se ha desviado, que venga otra vez al camino. Mire, Dios no desecha a nadie siempre y cuando nosotros volvamos al arrepentimiento. Siempre y cuando nosotros volvamos arrepentidos. Primera de Juan 1:9, se lo he dicho cientos de veces, por decir algo. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿qué es? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Iglesia, tengamos cuidado con lo que practicamos. El Señor dice, le dio una oportunidad, pero dice que ella no se iba a arrepentir. Así es que dice, bueno, pues al final de todo, el versículo 22 dice, aquí yo la arrojo en cama, y aquellos que la han seguido y no se arrepienten también van a estar en problemas. Vamos a la última parte. ¿Qué es lo que Dios promete? ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso se llama una amonestación. Versículo 24 al 29. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, los que no le siguen la corriente a la señora esta, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, o sea, y no han estado involucrados en lo que ellos practican, yo os digo, no os impondré otra carga. Hermanos, el Señor no nos va a imponer otra carga más de la que ya tenemos. ¿Y cuál es? El versículo 25 dice, pero lo que tenéis, dice, retenedlo hasta que yo venga. Lo que están haciendo, síganlo haciendo. Están trabajando en amor, fe, paciencia, buenas obras y todo eso, y están aumentando. Sigamos trabajando, sigamos esforzándonos por el reino de Dios, sigamos evangelizando, sigamos trayendo invitados, sigamos trabajando para que el reino de Dios sea ensanchado. Y al que venciere, sea el que llegue al final, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y él regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Usted sabe quién es la estrella de la mañana? Cristo mismo. Dice, yo soy la estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 1, luego lo busca. Él es la estrella de la mañana. Él le va a dar participación de Él mismo. Pero tenemos que retener lo que ya tenemos. Ay, no, es que es muy duro. Hermano, nadie le está diciendo que el evangelio va a ser fácil. Nadie le está diciendo que venir a este país, mis amados, no es fácil. Pero también si nos esforzamos y buscamos de Dios y retenemos lo que Dios nos ha dado, tenemos un buen porcentaje de poder ser victoriosos. Todo esfuerzo a favor de Cristo tiene una recompensa. Es probable que usted no lo vea hoy. Es probable que usted diga, yo soy cristiano, no me está yendo muy bien. Bueno, puede ser dos cosas. Uno, revise su vida cristiana, si realmente está sirviendo a Cristo, si realmente está obedeciendo a Cristo. Ese es uno. Y si realmente lo está haciendo, y si realmente está siendo fiel con Dios, viene la segunda opción. No se le olvide que si no recibe recompensa en esta tierra, la va a recibir ahí en el cielo. No se desanime, no se aparte, retenga lo que Dios le ha dado. Quiero finalizar con el versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mis amados, somos una iglesia en proceso de crecimiento. 5 años. Hemos visto venir gente y hemos visto ir gente. Muchos se han quedado. Muchos han sufrido. Y seguirán sufriendo también por la causa del evangelio.
Pero eso sí, lo que les puedo garantizar es que si retenemos lo que Dios nos ha dado, al final vamos a tener una recompensa. Y por eso dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Cómo dice? A las, ya no es a la de Tatiara, dice a las iglesias. Y las iglesias somos usted y yo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor.